Amigos, agárrense porque hoy vamos a entrar en un terreno oscuro y lleno de misterio. Y es que detrás de la fama, las luces y los aplausos, muchos famosos han sido acusados de cosas realmente escalofriantes, rituales, pactos con el chamuco y prácticas secretas que, según los rumores, les dieron éxito, belleza, dinero y hasta juventud eterna. Es absurdo eso. En esta lista aparecen nombres que jamás imaginarías, desde la doña María Félix, hasta su hijo Enrique Álvarez Félix, pasando por Ernesto Alonso, Raúl Velasco, Lucía Méndez, Verónica Castro, Juan Gabriel, Irma Serrano, Galilea Montijo. ¿Será cierto que estas estrellas del espectáculo alcanzaron la gloria gracias a pactos oscuros? Sí. ¿O todo se trata de habladurías inventadas para alimentar el chisme? La televisión hoy ya está toda corrupta, está toda sucia. Quédate hasta el final, porque hoy te voy a contar cada uno de estos casos y tú tendrás la última palabra. Son unos descarados, unos sinvergüenzas. Pero antes de seguir soltando la sopa, ya sabes, suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros temas candentes. Nuestra primera en la lista es nada más y nada menos que la doña. Las verdades a veces no son tan amables, son crueles. Sí, señores, estamos hablando de María Félix, esa mujer que imponía respeto con solo una mirada, pero que, según cuentan, también escondía secretos bastante oscuros. Hombre, que yo te vea ante mí manso y humilde. Se dice que en una ocasión llegó a declarar que había probado carne humana. Y no solo eso, corría la voz de que practicaba conjuros y rituales para mantener atrapados a sus amantes. Que yo te vea ante mí manso y humilde, como Cristo ante Pilatos. Dicen que cuando le dieron el papel de la doña, se metió tanto en el personaje que terminó creyéndose de verdad esa figura poderosa y temida. La de Lucifer, la de Satanás, la de Belcebú. Algunos rumores apuntan a que consultaba brujos y chamanes para asegurarse los papeles más importantes en el cine y hasta para prolongar su belleza a través de extraños rituales. Y por si fuera poco, también se la llegó a señalar por su estrecha amistad con Ernesto Alonso, de quien también se decía que estaba metido en esas prácticas misteriosas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que María Félix realmente hacía magia para mantener su poder, o son solo mitos que nacieron alrededor de su imponente personalidad? Tiene que ampararme. Si como usted dice existe un Dios, necesito de su ayuda. Es la policía, padre. Para empezar, quiero decirles que soy hasta arriba de la cabeza de los pendejos. Nuestra siguiente parada en esta lista es con alguien de quien ya hemos hablado, Ernesto Alonso. Por fin escuchaste nuestro llamado. Serás uno de los nuestros. Sí, señor, el famoso señor telenovela. Este hombre no solo producía, también se metía en personajes que parecían sacados de las mismísimas tinieblas, sacerdotes oscuros, seres enigmáticos y papeles que parecían rozar con lo sobrenatural. Yo creí que el caballero que siempre viene con usted era su padre, y resulta que es su esposo. Los rumores decían que no era pura actuación, que en la vida real tenía pacto con el mismísimo chamuco. ¿Iglesia? Sí, me voy a bautizar mañana. Sobre mi cadáver. Por eso, según muchos, encajaba tan bien en esos papeles de telenovela cargados de oscuridad. Se comentaba que no creía en Dios y que incluso, junto a otros actores de Televisa, realizaba rituales de carácter bastante turbio. Pero si eres el demonio o uno de sus enviados, te exijo que me saques ya de esta duda. ¿Qué piensan ustedes? ¿Ernesto Alonso era solo un gran actor que sabía aprovechar su imagen, o realmente había algo más siniestro detrás de su éxito? Otro famoso que aparece en esta lista es el mismísimo Raúl Velasco, o mejor dicho, don Raúl Velasco, porque hasta para nombrarlo uno se confunde. O en un trance hipnótico para poder ver el aura. No, bajo un poco de nivel, o sea, me concentro un poco. Este presentador, el mero mero de siempre en domingo, también fue señalado por andar con tendencias esotéricas, sobre todo en los años 90, cuando se le ocurrió hacer un show donde tocaba estos temas. Que diga, los escépticos quieren, como Santo Tomás, dicen ver para creer porque no llegan a estos niveles de sutileza espiritual. La gente, por supuesto, no se quedó callada, llovieron quejas a Televisa, acusándolo de tener pacto con el chamuco.
García, que está en proceso de desarrollo como psíquica. Pero ahí no acaba el cuento. Artistas como Ricardo Arjona llegaron a mencionarle cosas del karma y el dharma, y curiosamente, terminaban consiguiendo papeles estelares en Siempre en Domingo. El lanzamiento de Arjona en Siempre en Domingo, primer disco, no sé qué, se lo presentaban y entonces, ay señor, qué gusto, fíjese que yo manejo energías, y ¿cómo crees? Y entonces hacía íntimo de Velasco y le daban 3 Siempre en Domingo al hilo. ¿Coincidencia o estrategia? Porque si algo está claro es que Raúl se clavaba con todo eso del ocultismo y lo místico. Y para darle más sazón a este asunto, se decía que tenía una tremenda amistad con Ernesto Alonso, con quien supuestamente se reunía para realizar misas negras. Se recurre a las fuerzas del mal para hacer el mal a los demás. Todo un estuche de monerías don Raúl Velasco. Eso sí, como dicen, cada quien es libre de creer en lo que quiera, aunque aquí la cosa ya parecía sacada de una película de terror. ¿Ustedes creen que Raúl Velasco de verdad estaba metido en el ocultismo, o era solo parte de la fama que siempre rodea a los grandes personajes de la televisión? Y es que, si lo pensamos bien, el mundo artístico siempre ha estado envuelto en misterio. Y claro, no podemos olvidar a otra famosa que también fue señalada por andar en esos caminos oscuros, Lucía Méndez. Involucraban a varios compañeros y compañeras del ambiente artístico como practicantes de esa secta. Pero que los hechos y las realidades son cosas muy difíciles de tapar. En su momento se llegó a decir que practicaba actos esotéricos, porque un grupo de personas que terminaron en la cárcel la acusaron directamente de asistir a las famosas misas negras, nada menos que acompañada de la cantante Yuri, quien hoy en día es pastora cristiana. Hace que el cuento largo me enseña el periódico y decía Lucía y Yuri satanizadas. Lucía lo negó, pero los rumores crecieron aún más porque protagonizó la telenovela El extraño retorno de Diana Salazar, cargada de elementos paranormales. Muchos decían que detrás de cámaras se realizaban rituales parecidos a los que se mencionaban en la trama, al puro estilo de lo que se contaba sobre Ernesto Alonso. Y no fue solo esa, Lucía participó en varias producciones con tintes de magia y conjuros, lo que encendió todavía más las habladurías. Hasta hoy, Lucía Méndez lo ha negado todo, pero como dice el dicho, lo que se ve, no se pregunta. ¿Ustedes creen que Lucía Méndez simplemente fue víctima de su fama y de las tramas que interpretó, o de verdad pudo haberse involucrado en esos rituales oscuros? Entonces Lucía Méndez, por el extraño retorno de Diana Salazar, asistía a misas negras y Yuri para vender más discos. Y es que amigos, en esta lista no podía faltar la eterna rival de Lucía Méndez. Sí, señores, estamos hablando de la mismísima Verónica Castro, la famosa chaparrita de oro de la farándula mexicana. Según cuentan, Verónica no solo brillaba en las telenovelas, también ha sido acusada de practicar macumba y brujería. Verónica Castro, pero cuando Verónica Castro saca la canción de macumba, pues yo no estoy tonta. ¿Qué significa macumba? Pues brujería. Estas habladurías se encendieron con el escándalo de Yolanda Andrade, cuando salió a la luz aquel romance tórrido entre ambas. Y tú sacas una canción de macumba es porque tú estás metida en algo referente a la santería, a la brujería. Muchos aseguraron que los problemas actuales de Yolanda tenían que ver con supuestos trabajos de brujería realizados por Verónica. De que fueron a Chiapas este fin de semana la señora Verónica Castro, supuesta y alegadamente, a darle una estocada final a Yolanda Andrade para pasarla a otro mundo con uno de los brujos más grandes que tiene la Ruta del Café. Aunque Yolanda ha dicho que no cree en esas cosas, confesó que por si acaso ha llegado a visitar chamanes. Es sinaloense, ella va a terminar en un ataúd cielo. Macumba, macumba, tú no lo atraparás. Mi amor es más fuerte que tu talismán. Y los rumores no paran. Hay quienes aseguran que desde los tiempos en que fue novia de El Loco Valdés, Verónica ya recurría a rituales, protecciones y hasta pactos con el chamuco, todo para mantener su juventud, su belleza, y sobre todo, su éxito en la pantalla chica. ¿Será verdad o solo mito? Eso amigos, se lo dejo a la imaginación de cada quien. ¿Qué opinan ustedes? ¿Verónica Castro realmente hizo pactos y rituales para mantener su fama, o son cuentos inventados para alimentar la rivalidad con Lucía Méndez?
Y bueno amigos, nuestro siguiente en la lista es nada más y nada menos que el Divo de Juárez. Sí, señores, estamos hablando de Juan Gabriel, aquel ídolo que marcó generaciones enteras, pero cuya partida de este mundo sigue rodeada de misterio. Oficialmente, se fue a los 66 años, pero hay quienes aseguran que fingió su muerte para escapar de enormes deudas con los gobiernos de México y Estados Unidos, deudas millonarias en impuestos. Sin embargo, ese no es el tema que hoy nos convoca. Lo que realmente causa escalofríos es que, en más de una ocasión, Juan Gabriel declaró que no creía en Dios, y muchos aseguraban que había hecho un pacto con el chamuco. ¿Que para qué digo que la gente ore si yo no creo en Dios? Juan Gabriel murió a los 66 años, del año 2016. O sea, se juntaron los 3-6, en una fecha hasta satánica. Se decía que buscaba protección para sus finanzas, y que incluso creía que su talento, esa inspiración mágica para componer éxitos, venía de seres oscuros a los que acudía en busca de ayuda. Bueno, Juan Gabriel no solamente era un gran compositor y cantante, descubrí que tenía un lado espiritual muy grande y era devoto de Lord Ganesha, una de las deidades más conocidas y adoradas del panteón hinduista. Tiene cuerpo humano y cabeza de elefante, como es conocida, y es ampliamente reverenciado como ahuyentador de los obstáculos, pero Juan Gabriel creía para quitarse toda la cantidad de cosas que le pasaron, sobre todo cantidad de problemas que tuvo, y yo creo que por eso vino esta creencia. Eso es lo que se comenta en los pasillos de la farándula. A mí no me crean, ustedes tomen la última palabra. ¿Qué piensan? ¿Juan Gabriel alcanzó su grandeza únicamente con su talento, o de verdad pudo haber buscado fuerzas oscuras para inspirarse? Otra famosa que no podía faltar en esta lista es Irma Serrano, la tigresa, una de las personalidades más oscuras y polémicas del espectáculo mexicano. Se decía que en su casa tenía imágenes del mismísimo chamuco, y que a muchos periodistas les daba auténtico miedo ir a entrevistarla. Algunos contaban que apenas cruzaban la puerta, el ambiente era tan pesado que lo único que querían era salir corriendo. Una periodista relató que la tigresa la invitó a desayunar, pero el miedo de estar en esa casa era tan fuerte que solo pensaba en escapar. Lo más inquietante era que, según varios testimonios, Irma Serrano no dejaba salir tan fácil a sus invitados, quería que se quedaran con ella, a comer, a platicar y hasta a pasar más tiempo en esa atmósfera sombría. Por eso se decía que era un personaje rodeado de oscuridad. Y no era secreto, la misma tigresa afirmaba que su devoción a esas deidades era lo que la mantenía viva y con juventud eterna. Además, muchos rumores señalaban que buscaba amantes jóvenes para robarles la juventud y así mantenerse fuerte durante más años. Cierto o no, lo que aquí te contamos son rumores, pero vaya que pusieron a temblar a más de uno en su época. ¿Qué creen ustedes? ¿Irma Serrano de verdad practicaba esos rituales para mantenerse joven, o todo fue parte de la leyenda que ella misma alimentaba? El siguiente personaje en esta lista es Enrique Álvarez Félix, hijo nada menos que de María Félix. Y es que, según cuentan, no solo heredó la elegancia y el porte de su madre, sino también sus creencias misteriosas. Se decía que, al igual que la doña, Enrique estaba convencido de que tener esta religión ligada al chamuco podía otorgarles vida más larga, éxito asegurado y, por supuesto, fama, dinero y fortuna. Una visión bastante inquietante que muchos aseguraban compartía con su madre. Y aquí no acaba la cosa, no olvidemos que tanto María Félix como Enrique Álvarez Félix estaban muy relacionados con Ernesto Alonso, de quien muchos afirmaban que era nada menos que el brujo mayor de Televisa. ¿Qué creen ustedes? ¿Enrique Álvarez Félix realmente compartía con su madre estas prácticas oscuras, o son solo habladurías que crecieron por su cercanía con Ernesto Alonso? Otra famosa que aparece en esta lista es nada más y nada menos que Galilea Montijo, la conductora estrella de la televisión mexicana. De ella se han dicho muchas cosas, incluso que en algún momento fue bailarina de table, pero eso no es lo que realmente ha sacudido su carrera. Lo que verdaderamente ha levantado cejas es el rumor de que practica santería dentro de los propios estudios de hoy. Dicen que lo hace para alejar malos espíritus, cortar envidias y, sobre todo, protegerse de las conductoras que quieran pasarse de listas con ella. Según relatan, Galilea riega polvos misteriosos por todo el foro para blindarse de lo negativo, pero varias compañeras aseguran que eso más que protección les provoca escalofríos. De hecho, cuentan que todas le tienen cierto temor porque creen que podría usar la santería en contra de cualquiera.
Y lo más fuerte, dicen que cualquier mal que quieran lanzarle a Galilea se regresa directo a quien lo intentó. Así que, según muchos testigos, el foro de hoy no siempre tiene el brillo que vemos en pantalla, sino una vibra sombría y hasta tenebrosa que pone los pelos de punta. ¿Qué opinan ustedes? ¿Lo de Galilea Montijo es simple superstición para protegerse, o de verdad usa la santería para controlar a sus rivales en el programa? Una de las primeras santeras que existió en la farándula mexicana se remonta nada menos que a la época de oro del cine. Estamos hablando de la gran vedette y primera aventurera, Ninón Sevilla. Ella fue pionera en incluir imágenes de santería en sus películas, además de realizar bailes dedicados a estas deidades. Lo curioso es que, aunque se crió en un colegio de monjas, Ninón nunca dejó de lado el fervor que traía desde su crianza en Cuba, donde estas prácticas eran parte de la cultura popular. Muchos aseguran que las películas en las que aparecía practicando santería no eran simple actuación, sino un reflejo de su fe verdadera. Y a lo largo de su vida, Ninón demostró esa devoción, entregándose a rituales que, según creía, podían conservar su belleza y juventud. Claro, ya sabemos que el tiempo no perdona a nadie, y por más rezos y conjuros, la vida sigue su curso. ¿Qué piensan ustedes? ¿Ninón Sevilla de verdad practicaba santería como parte de su vida, o fue solo un recurso artístico para darle más impacto a sus películas? Y la siguiente en esta lista es nada menos que la colombiana más famosa del planeta, Shakira. A ella, en más de una ocasión, la han acusado de realizar rituales oscuros e incluso de tener un pacto con el mismísimo Chamuco. Los rumores se dispararon durante su gira de La Mangosta, cuando en los escenarios aparecían imágenes y símbolos que muchos aseguraban hacían referencia al Señor de las Tinieblas. Aquello levantó tanta polémica que varios grupos cristianos exigieron la cancelación de sus conciertos, acusándola de promover mensajes satánicos. Desde entonces, no han faltado voces que dicen que Shakira mantiene un pacto para conservar su fama y su belleza, y que esa podría ser la razón por la que, a pesar de los escándalos y los años, sigue brillando con fuerza. ¿Mito o realidad? Eso, amigos, queda en el aire. ¿Qué opinan ustedes? ¿Shakira simplemente usó símbolos llamativos para impactar en sus shows, o de verdad podría estar ligada a un pacto con lo oscuro? Otro famoso que se cuela en esta lista es nada menos que Alfonso Zayas, el galán pícaro de las películas de ficheras. Y es que, según decían en su tiempo, el hombre tenía un pacto con el Chamuco. La razón era sencilla, muchos no entendían cómo alguien con su estilo, que distaba mucho de los galanes tradicionales, podía tener tanto éxito con mujeres tan hermosas. Y no hablamos solo de la ficción en la pantalla, sino también en la vida real. Porque si, amigos, Alfonso Zayas tuvo romances con mujeres como Rosy Mendoza y la mismísima Maribel Guardia, bellezas que, según la lógica de muchos, jamás hubieran volteado a verlo, a menos que hubiera un amarre o algún ritual de por medio. Alfonso Zayas la trajo y Maribel estaba enloquecida con Zayas. Por eso, Alfonso Zayas no solo fue rey de la picardía en el cine, también fue señalado de incluir en sus películas referencias veladas a estas prácticas que supuestamente le daban suerte en el amor y en la fama. ¿Qué creen ustedes? ¿Alfonso Zayas realmente tenía un pacto oscuro para conquistar a tantas bellezas, o simplemente su carisma fue suficiente para abrirle todas esas puertas? Otra famosa que también ha sido señalada de practicar estos rituales y de vender su alma al Chamuco es nada menos que Belinda. Santa Belinda de los amores, patrona de los enculados, reina de los amarres y del sapito encantado. Y es que, según los rumores, cuando su carrera parecía estar apagada y sin rumbo, ella habría decidido pactar su resurgir. Se dice que ese regreso a la fama y al éxito no fue gratis, sino el resultado de haber hecho un trato con lo oscuro, aceptando el precio más alto, su alma. Lo más fuerte de todo es que quienes sostienen esto aseguran que Belinda cambió la promesa de una vida tranquila y de eternidad, que según la Biblia es el verdadero premio, por unos cuantos años más de brillo en los escenarios. Claro, esto es lo que se comenta en los pasillos del espectáculo. Al final del día, cada quien es libre de creer y de hacer lo que le dé la gana. ¿Qué opinan ustedes? ¿Belinda de verdad hizo un pacto oscuro para recuperar su fama, o solo fue su talento y estrategia lo que la volvió a poner en el mapa?
Otras famosas que también aparecen en esta lista son nada menos que Daniela Romo y Tina Galindo, una pareja muy conocida en el medio artístico. Una, cantante consagrada, la otra, empresaria teatral, productora y representante de Daniela. Se decía que, más allá de su relación profesional y sentimental, ambas habrían hecho un pacto con el Chamuco para asegurarse dinero y fortuna. El rumor más fuerte surgió cuando Daniela enfermó de cáncer. Según los chismosos, ella prometió que si lograba salvarse, le adoraría y entregaría su lealtad a esas fuerzas oscuras. Y como sabemos, Daniela se recuperó. Pero aquí viene la parte más macabra. Se cuenta que el precio no lo pagó Daniela, sino Tina Galindo. La versión es que ella no cumplió con lo prometido, que supuestamente era entregar a dos seres queridos, y que en su lugar terminó ofreciéndose a sí misma. Por eso, según la leyenda, fue que Tina falleció. ¿Qué creen ustedes? ¿La recuperación de Daniela Romo fue fruto de la medicina y la fe, o realmente hubo un pacto oscuro detrás que terminó cobrándose la vida de Tina Galindo? En esta lista también aparece un personaje polémico, el cantante de reggaetón Calle 13. Y es que, según dicen, él mismo ha coqueteado con esta corriente oscura, llegando incluso a lanzar canciones con títulos y mensajes que muchos catalogaron como música satánica. El escándalo mayor vino cuando se casó con la ex Miss Universo Denise Quiñones. Sus padres, fervientemente cristianos, jamás aprobaron esa relación, pues decían que su hija necesitaba a un hombre de bien y no a alguien que jugara con lo satánico. Y como si quisiera provocar aún más, Calle 13 llegó a lanzar una canción donde se declaraba satánico, lo que se interpretó como una burla directa hacia la familia de Denise. El tiempo, al parecer, le dio la razón a los padres, la pareja nunca congenió del todo y terminó en divorcio, confirmando los temores de quienes decían que ese matrimonio no le convenía a la famosa modelo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Calle 13 realmente usaba lo satánico como parte de su vida, o solo era pura provocación para molestar a la familia de Denise Quiñones? Claro que no solo los artistas latinos han sido acusados de estas prácticas, también una figura internacional como la mismísima Xuxa, conocida como la reina de los niños. Esta mujer de origen brasileño, que más que cantante era un ícono televisivo, también se vio envuelta en este tipo de rumores. El escándalo estalló en Chile, cuando alguien decidió poner al revés su éxito más grande, Hilarie. Y lo que muchos aseguraron escuchar fue nada menos que frases ocultas que invitaban a adorar al Chamuco. La polémica cayó como bomba en pleno auge de su fama. Padres de familia empezaron a señalarla, y mucha gente dejó de escuchar sus canciones, convencidos de que su contenido tenía mensajes subliminales y, por lo tanto, altamente satánicos. ¿Qué creen ustedes? ¿Xuxa fue víctima de la paranoia colectiva de la época, o realmente escondía mensajes oscuros en sus canciones infantiles? Entre los famosos americanos que también han sido acusados de estas prácticas está nada menos que Lady Gaga, la polémica Mother Monster. Desde el inicio de su carrera, Gaga ha estado rodeada de rumores por su estilo transgresor y sus mensajes cargados de simbolismos oscuros. Uno de los más sonados fue cuando se dijo que practicó un ritual satánico en el Intercontinental Hotel de Londres, terminando bañada en un mar de sangre, en una escena digna de la película El Resplandor. A esto se le suma que en una entrevista con Jimmy Campbell mencionó a Satán de manera bastante extraña, lo cual encendió aún más las alarmas de los que la señalan. Y claro, sus videoclips tampoco han pasado desapercibidos. Canciones como Alejandro y, sobre todo, Judas, fueron vistas como un desfile de mensajes subliminales que alimentaron la polémica. Porque, ¿cómo se le ocurre a alguien cantarle a Judas, el traidor de Cristo? Sin duda, Lady Gaga ha sabido jugar con la controversia y con esa aura inquietante que la persigue hasta hoy. ¿Qué creen ustedes? ¿Lady Gaga realmente coquetea con lo satánico, o simplemente usa la polémica como estrategia para seguir en boca de todos? Otra famosa que no puede faltar en esta lista es la eterna reina del pop, la indiscutible Madonna, firme competidora de Lady Gaga y arrastrando tras de sí una larga lista de rumores y leyendas. Desde hace décadas, a Madonna la persigue la creencia de que habría hecho un pacto con el Chamuco. Basta con ver sus videoclips más polémicos, como Like a Prayer, cargado de cruces en llamas y símbolos religiosos que pusieron los pelos de punta a medio mundo.
Y no quedó ahí, en su gira Confessions, incluyó referencias a cruces torcidas y escenas que muchos interpretaron como mensajes satánicos en pleno escenario. Más recientemente, en los Brit Awards, su actuación del sencillo Living for Love fue tachada por la prensa como un ritual satánico en vivo. Eso sí que da mello, como diría Chiqui Drácula. ¿Qué piensan ustedes? ¿Madonna realmente ha jugado con lo satánico para sostener su reinado en la música, o solo ha sabido usar la provocación como su mejor arma? Otro famoso que no se escapó de estas acusaciones fue nada menos que Elvis Presley, el eterno rey del rock. Su música revolucionó al mundo, pero también levantó ámpula entre los sectores más conservadores. La Iglesia llegó a catalogar su estilo como satánico, asegurando que sus canciones difundían mensajes del maligno, y lo pusieron en la misma lista negra que a cantantes como Mick Jagger, quienes también fueron señalados por lo mismo. Y como si eso no fuera suficiente, los sensuales movimientos de cadera de Elvis provocaron todavía más polémica. Para muchos conservadores de la época, aquello era un espectáculo indecente, digno de condena. Y para rematar, la polémica se encendió aún más cuando se supo que su familia se había apuntado en la Iglesia de la Cienciología. Con eso, los rumores quedaron servidos en bandeja. ¿Qué creen ustedes? ¿Elvis Presley solo fue víctima de la moral estricta de su época, o realmente había algo más detrás de esas acusaciones? Y fíjense amigos, que este tema me hace recordar que hasta el gran Pérez Prado fue acusado de lo mismo. Sí, el mismísimo rey del mambo no se salvó de los señalamientos. En aquellos tiempos, sobre todo en los colegios de monjas, se decía que el mambo era música del chamuco y se prohibía a las alumnas bailarlo. La mismísima Elsa Aguirre contó que en su colegio estaba prohibidísimo escuchar el mambo y mucho menos bailarlo. Pero claro, a escondidas todos terminaban moviéndose al ritmo de "Qué rico el mambo", con el estilo inconfundible de Pérez Prado. Los tiempos cambian, y lo que en aquel entonces parecía un escándalo hoy es parte de la historia musical. Ahora imagínense, si eso decían del mambo, ¿qué no dirán hoy del reggaetón y de los ritmos urbanos? No hombre, capaz que a más de uno le da un infarto. ¿Qué opinan ustedes? ¿La condena al mambo fue pura exageración de la época, o realmente tenía algo prohibido que lo hacía tan irresistible? Amigos, en los últimos tiempos se dice que veremos cosas peores, y un ejemplo de eso es la polémica que rodea a la famosísima cantante estadounidense Beyoncé, junto a su esposo Jay-Z. Ambos han estado envueltos en toda clase de rumores conspirativos, que van desde pactos ocultos hasta vínculos con sociedades secretas. La cosa se puso más intensa desde el nacimiento de su hija Blue Ivy, pues algunos aseguran que al leer su nombre al revés en latín se traduce como hija de Lucifer. ¿Casualidad o realidad? Esa es la pregunta que ha quedado en el aire. Pero no termina ahí. Beyoncé ha sido señalada de ser Illuminati, masona y de fortalecer un supuesto pacto con el chamuco al encarnar en el escenario a varios alter egos, siendo el más famoso Sasha Fierce. Y según sus propias declaraciones, ese personaje no nació de su imaginación, sino que fue impuesto por fuerzas superiores para potenciar su carrera. ¿Qué piensan ustedes? ¿Beyoncé simplemente creó un alter ego artístico para brillar en el escenario, o realmente hay fuerzas oscuras detrás de su éxito? Y sí amigos, todo esto también me hace recordar aquella época oscura en la vida de Thalía, cuando mantenía una relación con Alfredo Díaz Ordaz, hijo del expresidente Gustavo Díaz Ordaz. La polémica no solo se encendió porque Alfredo era muchos años mayor que Thalía, sino porque en esos tiempos la cantante estaba rodeada de rumores sobre rituales oscuros. No olvidemos que sus primeros álbumes tenían títulos bastante polémicos, como Sangre, Sudor y Saliva, y que en el escenario se presentaba con trajes cargados de cruces, símbolos de ocultismo y escenografías sombrías. Se decía que Alfredo Díaz Ordaz practicaba este tipo de rituales para asegurar el éxito de Thalía, y que ella misma también se involucró en estas prácticas durante esa relación. Son cosas que estremecen amigos. Yo no soy quien para juzgar, pero como dirían las abuelitas, que Dios los perdone, ¿a poco no, mis queridos suscriptores? ¿Qué piensan ustedes? ¿Thalía solo jugaba con la estética oscura para llamar la atención, o realmente estaba metida en rituales junto a Alfredo Díaz Ordaz? Y bueno amigos, ya vimos que detrás de la fama siempre hay rumores, leyendas y hasta pactos oscuros que hacen temblar a más de uno. Al final, cada quien decide qué creer,
si todo esto son simples cuentos para alimentar el chisme, o si de verdad hay algo más allá que no alcanzamos a comprender. Lo que sí es seguro es que estos temas nunca dejan de dar de qué hablar. Y si quieren que sigamos destapando secretos, misterios y polémicas del mundo del espectáculo, no olviden suscribirse al canal, seguirnos y compartir este video con todos sus amigos, para que nuestra familia chismosa siga creciendo y podamos traerles mucho más contenido de este estilo. Ahora díganme ustedes, mis queridos suscriptores, ¿cuál de todos estos famosos creen que realmente hizo un pacto oscuro, y cuál creen que solo fue víctima de los rumores?